Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, como sabéis, tenemos un directo más, los directos de Taraná Viajes con Sentidos. Es miércoles y hoy vamos a viajar a Bulgaria. Vamos a viajar a Bulgaria con nuestro compañero Alex, que normalmente es quien hace las presentaciones. Hoy la voy a hacer yo y con él nos vamos a transportar a este maravilloso país de Europa, muy desconocido, pero que lo tiene todo. He visto por aquí que ya se ha conectado Alex. Buenas, Hola, Alex. ¿Qué hola. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues Muy muy bien, ¿y bien. tú? Hoy estoy abajo, que normalmente siempre estoy en la parte de arriba y hoy me Hoy te toca estar toca abajo. hablar, sí, exponer. ¿Qué nos vas Sí, a sí. contar de Bulgaria? ¿Por qué hay que visitar Bulgaria? A ver, bueno, primero de todo, espero que estés bien, que hace mucho que no te veo y tengo ganas ya de verte. Sí, Y a yo ver si también. cuando se relaje un poco todo esto podemos ya quedar para vernos un poco más. A ver, ¿por qué Sí. Bulgaria? Eh, Bulgaria es un país que, pese a que está muy cerca, aún está muy lejos en conocimiento de casi toda Europa y sobre todo aquí también en España. Se trata de un país que es bastante desconocido, sobre todo por todo el tema que hubo del telón de acero durante la época comunista, la poca visibilidad que se le había dado al país y realmente esto hace que no sea un país aún que esté muy, muy explotado turísticamente. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que no vamos a encontrar una gran cantidad de turismo, no vamos a encontrar grandes aglomeraciones, como quizá en otras ciudades más populares dentro de Europa, como podría Ujú. ser nuestra misma ciudad en Barcelona, que tenemos mucho turismo, Sí. o ciudades más grandes como París, Berlín, Londres, qué sé yo. Entonces, no se trata de un destino que esté muy masificado y la verdad es que esto se agradece, y más hoy en día, para visitarlo más tranquilamente, ¿vale? Otra de las razones, sobre todo por su patrimonio. Y con Ujú. patrimonio no me refiero solo a patrimonio cultural, sino también natural. Cultural, por supuesto, porque se trata de un país que tiene una historia muy rica. Durante muchos años han pasado muchas civilizaciones diferentes por allí, desde sus inicios con los tracios, una civilización de las más antiguas de Europa, de origen indoeuropeo, y que después han pasado por allí romanos, griegos, durante la Edad Media también hubo mucho movimiento. Bulgaria hay que recordar que también formó parte del Imperio Otomano y por último también de la Unión Soviética, con toda la época comunista. Por tanto, son muchas etapas diferentes que ha habido el país, muchas culturas diferentes que se han mezclado dentro de ese territorio y que al final hace que toda esta cultura, todas estas diferencias se hayan mezclado en este país que es Bulgaria. Además, Pero, otro punto dime. también. Perdón, dime. No, 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 dime. Digo, además, otro punto clave también es lo que digo siempre, toda esta herencia cultural lleva a una gran diversidad. Ya no solo a nivel patrimonial, sino también a nivel, por ejemplo, de religiones. La religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo, pero encontramos que hay una gran parte de la población, casi un 20%, que tiene población musulmana, pero también encontramos judíos, porque tienen bueno, un pasado que siempre han estado muy, muy bien tratados, entre comillas, en Bulgaria. Para los que no sepáis, por ejemplo, antes de la catástrofe que hubo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, en el año 1492, cuando España descubrió América, también hubo aquí una diáspora judía, se echaron a los judíos del país. Y fue Bulgaria uno de los principales países que los acogieron. De igual manera, durante la Segunda Guerra Mundial también evitaron que estos judíos fueran matados por las tropas nazis, por lo que siempre han estado muy bien considerados y los judíos siempre han estado muy agradecidos. Y todo esto pues hace un mix, sin olvidar, por supuesto, todo el tema natural. O sea, Bulgaria es un paraíso natural, está lleno de montañas, las costas del Mar Negro. Bueno, me podría liar aquí a hablar y Una no maravilla. acabaría. Una Sí, exacto. maravilla, una joyita y muy desconocida, porque no es uno de los destinos turísticos hasta ahora que se hayan explotado en Europa. Antes de seguir con tu exposición, quería decir que iré anotando todas las preguntas que vayan surgiendo para no cortarte y que cuando acabe la exposición las preguntaré. Así que animo a toda la gente que nos está viendo a que pregunte todo lo que quieras sobre Bulgaria. Así que me Perfecto. has contado por qué visitar Bulgaria y qué ver en Bulgaria, qué es lo imprescindible. A ver, os he preparado, nada, una cosa muy breve, ¿vale? Os he preparado 5 o 6 fotos, ¿vale? Para describiros un poco cada parte del país, porque se puede dividir bastante en regiones o zonas de interés que visitar, ¿vale? Y os voy a poner una foto y os voy a dar un poquito de explicación de cada una. Más que nada porque Perfecto. aquí, como sabes tú y como sabemos todos, en el Instagram solo tenemos 60 minutos
Y si me lío con muchos detalles sobre qué ver, qué visitar de cada detalle, estamos aquí hasta mañana. Y no nos va a dar tiempo, ¿vale? Vamos a lo Entonces, si te imprescindible parece, y que vamos sí. a lo imprescindible. Bueno, vamos a empezar, como suponéis, por la capital del país, que es Sofía, ¿vale? Y os he preparado aquí una foto que seguramente es la imagen más característica de Sofía, ¿de acuerdo? Se trata de la catedral de Alejandro Nevsky. Esta catedral ortodoxa fue construida en agradecimiento a los rusos, que fueron quienes ayudaron a los búlgaros a independizarse del Imperio Otomano, y pese que no hay ningún resto de personas o muertos en las criptas, que normalmente las catedrales sí que los contienen, se hizo en honor a todos los soldados rusos caídos en la liberación de Bulgaria por parte de los otomanos, ¿vale? Esta podríamos decir que es uno de los iconos junto con el monasterio de Rila, que lo veremos ahora también un poquito más adelante, que más definen a Bulgaria. Normalmente la gente cuando buscamos, lo que hacemos todos, cuando buscamos algún tipo de imagen de Bulgaria por Google o por alguno de los blogs, esta es la imagen más representativa. Sin embargo, os quería comentar que pese a que esta es la más voluminosa, la que más llama la atención, hay otras iglesias que, por ejemplo, justo al lado de esta iglesia encontramos también la iglesia de Santa Sofía, que es una preciosidad, es mucho más antigua, data del siglo X, y como os decía antes, ya que Bulgaria tiene un pasado tracio, de cultura tracia, y también estuvieron aquí los romanos, la iglesia de Santa Sofía se construyó justamente encima de estas ruinas romanas. Y desde hace unos años es muy chulo porque han restaurado toda la cripta y se puede bajar a visitar. Entonces, es una pasada, está muy bien conservado y realmente, si hay la posibilidad de ir, vale mucho, mucho la pena. También, Sofía es una ciudad muy europea, pero es una ciudad muy europea. Mira, espera, cambio la cámara para no dejar la imagen Sí, física. queremos verte, no nos dejes hoy sin verte. Es una ciudad muy europea, pero como os decía antes, de toda la herencia cultural que ha tenido, de todas las culturas que han pasado, es muy diversa, ¿vale? Y es muy fácil encontrar tanto sinagogas como mezquitas, como iglesias, en este caso ortodoxas, que ya os decía que es la religión mayoritaria del país. Pero aún así, Sofía es una ciudad muy agradecida. ¿A qué me refiero? Es una ciudad que tiene mucha vida en la calle, a los búlgaros les encantan las terrazas, da igual la época del año en la que vayas, que siempre vas a encontrar todas las terrazas llenas y la gente en la calle, y eso que en invierno hace frío porque es un país bastante montañoso y la verdad es que la temperatura baja bastante más que aquí. Y aún así son gente que le gusta mucho salir a la calle. De igual manera, es una ciudad muy agradecida para pasear porque te vas a encontrar parques, cada 10 minutos caminando vas a encontrar un parque o una zona verde. Entonces, realmente es una experiencia muy chula vivir toda su diversidad y toda esta experiencia. Y os quería comentar también un pequeño secreto, que es una iglesia que es muy poco conocida. Le llaman la iglesia de la Rotonda, ¿de acuerdo? Y es una iglesia que construyó, se dice. Ya sabes que muchas veces los países, Las leyendas, sí. sí, para dar un poco de bombo a todos estos atractivos culturales, se magnifica un poco todo. No sé exactamente si esto es verídico o no. Aquí no os lo puedo asegurar. Pero hay una iglesia, que lo que te decía, que se llama la Iglesia de la Rotonda, que se dice que es la primera iglesia que le construyó Constantino el Grande y que fue la primera iglesia cristiana de toda Europa, ¿vale? Y que se construyó en honor a su hija, porque su hija, Bulgaria también es muy famosa por todo el tema de las aguas termales. En Sofía encontramos muchas de estas. Incluso hay una fuente donde mucha gente va a rellenar las garrafas, que sale caliente, casi hirviendo. Y bueno, su hija fue allí a hacer un tratamiento de salud y en agradecimiento construyó esta pequeña iglesia. Si bien sí que es muy chula y para visitar por dentro, los frescos son una maravilla, están muy bien conservados. Lo interesante es que esta iglesia se encuentra dentro de la casa del presidente de la República. Y para acceder a ella tienes que pasar a través de los arcos por en medio de la casa del presidente de la República. Entonces, bueno, es una curiosidad. Personalmente creo que es de las más bonitas que hay y seguramente de las más importantes, si bien, como hemos dicho, Alejandro Nevsky es por tradición o por vistosidad seguramente la más conocida, pero sí que hay pequeños rincones de estos que vale mucho la pena visitar. Y, por supuesto, lo que digo siempre, a todo el mundo que le guste viajar, cuando vayáis a una ciudad, visitar los mercados. En Sofía tenéis tanto el mercado central como hay uno que se llama el mercado de las mujeres, ya no solo por toda la variedad de productos locales que podéis encontrar, sino porque es una experiencia genial para mezclaros con la gente. Podéis sentir realmente el ir y venir de la ciudad, cómo vive realmente la gente allí, cómo es el día a día búlgaro, y eso realmente se agradece un montón para cuando viajas a un país, porque al final descubres ahí realmente su esencia, ¿vale?
Sí, mezclándote con la gente local al final es como la mejor manera para conocer el país. 100%. Desde Sofía. Desde Sofía, para visitar, por ejemplo, no. Para visitar el monasterio de Rila, ¿vale? Que también es otro de Ujú. los símbolos del país. Mucha gente intenta hacer pues una escapada de 3 o 4 días en Sofía y desde Sofía hace las diferentes excursiones. Yo esto no lo recomiendo mucho porque las distancias, pese a que las carreteras están muy bien, para excursiones de un solo día desde Sofía son un poco largas, ¿vale? Estamos hablando que, por ejemplo, a Plovdiv, que es la siguiente ciudad más importante, hay casi 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Te queda poco tiempo para ver la ciudad y realmente vale mucho la pena. Pero, bueno, como os comentaba, otra parte muy importante de Bulgaria en general son los monasterios. Sobre todo dos. El de Rila, principalmente, que es el monasterio más importante del país. Y después tenemos el de Bachkovo. Os pongo una imagen. Este sería el monasterio de Rila. El monasterio de Rila realmente es una joya de arquitectura. Hace unas semanas estuve también haciendo hice un directo, creo que lo hice desde mi cuenta por eso, le hice un directo sobre Rumanía y hablé un poco de los monasterios de Bucovina que llaman mucho la atención porque tienen los frescos. Normalmente aquí en Europa en general estamos acostumbrados a que los murales, los frescos dentro de las iglesias se encuentran en la parte interior, ¿vale? En Bulgaria, al igual que en Rumanía, encontramos que la tradición también ha sido, además de los que tenemos dentro, también poner algunos en el exterior. Ya puede ser en forma de iconos eclesiásticos, imágenes de santos, por ejemplo, o en forma de mosaicos como tenemos en el monasterio de Rila. Es una auténtica pasada. Y es una auténtica pasada, y no solo lo digo yo. Poneros un poquito en... Sí, no, y esto vais a entender por qué. Poneros un poco en situación. Con la entrada del Imperio Otomano, en Bulgaria se destruyeron la mayoría de iglesias, ¿vale? Cuando las tropas y junto con el sultán llegaron a Rila, al monasterio de Rila, el sultán se impresionó tanto de la belleza de aquel lugar que decidió no destruirlo y, es más, protegerlo. Y por eso se ha conservado tan bien, porque no ha sufrido absolutamente ningún tipo de saqueo, ningún tipo de ataque durante todos sus años de historia. Además, estos monasterios están pensados para monjes que, entre comillas, están un poco en clausura. Y esto lo consiguen 100% porque el monasterio, permitidme la expresión, está a tomar por saco. Está a tomar por saco y la carretera que tienes que seguir a través de las montañas tiene tela marinera. Os repito, las carreteras están muy bien y no hay ningún problema en conducir en Bulgaria, todo lo contrario, pero el camino ya vale mucho la pena porque vas entre montañas hasta llegar al monasterio, que realmente ya es una auténtica aventura. Ya es una auténtica aventura. Entonces, El otro, recomiendas pasar una noche fuera, cerca del monasterio, entiendo, no en Sofía, para visitarlo mejor y no perder todo sí, el tiempo en carretera. exacto. No, más que, o sea, la excursión del monasterio de Rila sí que es recomendada, sí que se podría hacer desde Sofía, pero tendríamos que tener un día más para visitar Sofía. Porque si queremos incluir en un mismo día, las distancias, pese a lo que te decía, que las carreteras están bien, no son tan cortas. Entonces, te va a faltar tiempo también para ver la capital. Y que la verdad es que vale bastante la pena. Vale bastante la pena. Perfecto. Vale, Seguimos. entonces, seguimos. Siguiente ciudad que os voy a explicar. Plovdiv. Plovdiv es la joya de la corona. Yo, bueno, para los que no lo sepáis, la mayoría supongo, yo soy historiador de formación y soy un enamorado de la historia, sobre todo la historia antigua. Plovdiv es una auténtica joya, no solo por todo el patrimonio cultural y arqueológico que tiene, sino porque la ciudad es preciosa. Es una ciudad muy cultural, ha sido nominada, bueno, ha sido capital europea de la cultura recientemente, creo que fue en el 2000, bueno, recientemente ya no tanto, en 2010, 2009, si no recuerdo mal, y realmente se trata de una ciudad muy bohemia, que invita mucho a estar en la calle. A mí personalmente me encanta. Además, por supuesto, lo que os voy a enseñar ahora, las magníficas ruinas romanas que se pueden observar. Esta ciudad, tened en cuenta que fue una de las conquistadas por Filipo de Macedonia. Para que veáis cómo nos remontamos en el tiempo, para que entendáis que Bulgaria se trata de uno de los países más antiguos de Europa en cuanto a cultura y estando habitado. Se dice incluso que antes de la invasión de los macedonios, Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno. O sea, nos estamos remontando al siglo III antes de Cristo. Entonces, antes de los macedonios ya habían asentamientos tracios e indoeuropeos en esta zona. Por lo que estamos hablando que Plovdiv puede tener aproximadamente habitada casi unos 8.000 años de historia. Tenemos hablando de que se trata de una de las ciudades habitadas que continúan habitadas más antiguas de toda Europa.
Entonces, vale mucho la pena visitar, en este caso, el teatro que tenemos aquí, que veis en foto. Este teatro, además de tener un estado de conservación increíble, además de eso, sigue en uso. Quiero decir, aquí se realizan tanto conciertos como a veces obras de teatro y además asiduamente. Si vais sobre todo en la temporada desde mayo hasta octubre, es posible porque todas las semanas se acostumbran a hacer algo. Y realmente es un espectáculo entender por qué se construían de esta manera y la acústica que se puede llegar a conseguir, ¿vale? Además de eso, también tenemos un circo, parte de un circo que se ha conservado. Realmente uy, perdón, casi salgo de aquí sin querer. Se ha conservado, ya casi corto. Se ha conservado también el circo en muy buen estado, se puede visitar. Se puede visitar también, a Plovdiv la llaman la ciudad de las 7 colinas, porque cuando la visitéis os fijaréis que está rodeada de pequeños montes, pequeñas colinas. Vale mucho la pena subir a cada una de ellas, o a alguna por lo menos, más que nada porque consigues una panorámica de la ciudad espectacular, espectacular. Y además, en una de ellas se encuentra una antigua acrópolis tracia. Por lo que, además de las vistas del carajo de todo el valle donde se encuentra Plovdiv, podemos encontrar también más ruinas tracias, por si faltaba un poco. ¿Qué más? ¿El casco antiguo de Plovdiv? El casco antiguo ¿Cómo de es? ¿Qué Plovdiv. nos recomiendas hacer allí? Pasear, sobre todo pasear. El casco antiguo de Plovdiv se ha convertido durante la etapa otomana, porque hay que entender que después entraron en el comunismo. Durante la etapa otomana, toda la burguesía de Plovdiv empezó con un movimiento renacentista renacentista. Más renacentista, en la construcción de todas las casas, ¿de acuerdo? Y se han conservado casas de la burguesía que están muy bien conservadas y que se han convertido ahora en museos. Todas estas casas se pueden visitar y en muchas de ellas además podemos ver pues cómo eran las sociedades de aquella época, el mobiliario, y realmente vale mucho la pena. Son muy características porque están pintadas de colores, todo el centro además está adoquinado, tenemos con muchas con fasanas, con la fachada muy adornada también con madera. Entonces la mezcla esta hace que sea muy acogedor, es una ciudad muy acogedora porque no se trata de una ciudad tampoco de edificios muy altos. Y esto, bueno, pues yo personalmente siempre lo agradezco. Parece como que la ciudad te abraza un poco más y es un poquito más sí, ¿no? Más a nuestra Y medida. exactamente, sí, además de verdad. Y realmente vale mucho la pena. Se pueden visitar todos los museos que hay. Recordad también, si queréis además conocer cultura tracia, griega, otomana, toda la que ha pasado por allí, tanto en Sofía como en Plovdiv tenéis museos arqueológicos y museos de arte nacional, donde podéis ver todo el recorrido histórico que existe. Y otra cosa muy interesante también, que no se me olvide, las pinturas de los monasterios, los frescos, hay que tener en cuenta que la religión católica ortodoxa sigue muy vigente en Bulgaria. Estos frescos no es que solo tengamos conservados los que ya existían o los que se hicieron durante medievo, edad moderna y ya más edad contemporánea, sino que se siguen produciendo. Entonces, es muy chulo porque puedes ver la evolución de cómo todas estas pinturas eclesiásticas, que muchas veces, ostras, aquí quizá empieza a no haber tanta tradición de este tipo de arte, ha seguido evolucionando a lo largo del tiempo y las diferentes concepciones que hay. Y eso es muy chulo. Eso la verdad es que es muy chulo. Y de Plovdiv, nada, un detalle más. Si podéis, visitad el barrio de Kapana. Es una especie de barrio alternativo bohemio. Es precioso, las plantas, las terrazas. Vale mucho la pena estarse allí a tomarse un vino, que en Bulgaria es buenísimo, de lo mejor que tienen, y disfrutar de la ciudad. Hasta aquí las ciudades. ¿A dónde nos vamos? Ahora os voy a explicar un poco, más que nada, porque sí que hay más ciudades, por supuesto, ¿vale? Estas son las dos principales en cuanto a lo que digamos patrimonio cultural histórico. Sí que encontramos también que las ciudades de la costa del Mar Negro, que más tarde iremos, también tienen cosas interesantes que ver, pero a nivel cultural lo más fuerte, lo más potente lo encontramos aquí, ¿vale? Ahora os voy a enseñar todo el espacio natural. ¿Vale? Para representarlo, os he preparado una foto que a mí es un lugar que me encanta, que son los lagos de Rila. Como os he comentado al principio, Bulgaria es un país de naturaleza, de mucha naturaleza, ¿de acuerdo? Es un país muy montañoso, tenemos 3 principales parques nacionales, el Parque Nacional de Rila, el Parque Nacional de los Montes Balcanes y el Parque Nacional de Pirin. En este caso, os estoy enseñando una foto de los lagos de Rila.
más que nada porque también hay muchos lagos y esta es una formación muy, muy curiosa porque hay siete lagos muy juntitos, pequeñitos, y se puede subir en teleférico, ¿de acuerdo? Además de esto, es un país que permite hacer mucho trekking, permite hacer mucho senderismo. Como os comentaba, tenemos muchas rutas en todo el país. La naturaleza, además, no solo la vamos a encontrar dentro de los parques nacionales, sino que la vamos a encontrar en general en todos lados, en todos lados. Si subimos un poco hacia el norte, en la zona que os explicaré un poco ahora, de los Montes Balcanes, es naturaleza en estado puro. Es un gozo conducir por Bulgaria por el simple hecho de poder recorrer las carreteras de esas montañas. Realmente es uno de los puntos fuertes del país. ¿De acuerdo? Ahora que decías esto de conducir, aprovecho que han entrado varias preguntas, las contestaremos Sí. todas al final, pero venía No, al dime alguna, caso. no Nos pasa nada. preguntaba Miquel, no, Miquel no, María nos preguntaba si hay una buena red de trenes para moverse por el país. Realmente el viaje en tren, mira, yo os voy a ser sincero, yo conocí Bulgaria porque yo el año pasado me puse como objetivo ir desde Barcelona hasta la costa del Mar Negro sin coger un avión. Ese fue mi idea. Hice todo el viaje en tren, por supuesto, pero lo hice hasta Sofía. Desde Rumanía bajé después hasta Sofía. En Bulgaria la red de trenes no es especialmente larga. No digo que no sea buena, es que no es especialmente larga. ¿Pero por qué? Por lo que os estoy explicando. La propia orografía del país no permite que haya vías muy largas. Y la movilidad entre puntos en tren no es complicada. Lo más sencillo, si quieres moverte en transporte público, debería ser el bus. Pero la recomendación que os hago, coche de alquiler. Es lo ideal para moverse por Bulgaria, sin duda alguna. Y en este ¿Quieres que sentido nos preguntaba, perdona. No, sí, digo que si quieres contestemos alguna pregunta más. Sí, en ese sentido nos preguntaba Miquel si es un país seguro. Es un país muy seguro, es un país muy seguro, es un país muy tranquilo. Pese a lo que pueda parecer, esto hago también un poco el paralelismo porque quizá me llevé esta imagen porque visité muy seguido, primero estuve en Rumanía y después en Bulgaria. Pese a lo que pueda parecer, muchas veces la personalidad que encontramos en los países del este parece un poco osca, ¿de acuerdo? Porque son gente en estatura y sobre todo si lo comparas conmigo, son gente bastante alta, bastante grande. Los hombres se acostumbran a ir rapados. Es algo muy común ir rapado allí. Y a veces, por el propio lenguaje, por la propia expresión que tiene la cultura de manera de hablar, sí que nos parece que sean, ¿cómo diría?, un poco agresivos a la hora de hablar. Pero esto sucede mucho en general en Europa del Este, hasta Rusia. Pero no es así. No es así. Realmente es un país muy agradecido que en cuanto entablas conversación son geniales, son realmente geniales. Te puedes sentar a beber rakia con cualquiera o vino y, o sea que, os lo digo de verdad, perdón. Es un país muy seguro, no hay ningún problema, tanto para el viajero como para conducir a través de él. O sea, realmente no hay ningún problema. ¿Algo Perfecto. más? Hay más preguntas, pero las dejamos para el final. Puedes seguir. Vale. Como os comentaba, os decía un poco que además de los parques nacionales tenemos todo el norte, que es la zona de los Balcanes, que ya tiene la naturaleza inmersa, ¿vale? En todos nuestros viajes acostumbramos a incorporar la visita principal la encontramos en Veliko Tarnovo, ¿vale? Veliko Tarnovo es como digamos la capital del norte. Es una maravilla. Es una maravilla, aquí la tenéis en fotos, porque se trata es una capital medieval, de origen medieval, se ha conservado como tal. Es una ciudad construida sobre acantilados y podemos encontrar muchos pueblos así. Veliko Tarnovo es la más grande. Encontramos aún restos de la muralla medieval, que al atardecer es una pasada poder visitarlos. Hacerme caso porque hay una puesta de sol y unos colores que son maravillosos. Pero yo siempre recomiendo, además de la visita a la ciudad, normalmente hacemos una noche aquí, ¿vale? Los viajes que montamos. Pero, además de esto, nosotros siempre incorporamos una noche en alguno de los pueblos pequeñitos que hay alrededor, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay infinidad de pueblos del estilo de la foto que os he enseñado ahora, de Veliko Tarnovo, pero mucho más pequeños. ¿Con esto qué quiero decir? Al principio os comentaba que Bulgaria ha tenido mucha tradición de diferentes culturas, ¿vale? También os quería decir que la tradición cultural, las tradiciones de los ancestros o tradiciones antiguas, digamos, se siguen conservando. Y hay mucha gente que sigue manteniendo este estilo de vida. Por eso,
cuando realizamos un viaje a Bulgaria, sí que es muy importante también, al menos para los que organizamos nosotros, que podamos ver un poquito de esta esencia que aún se ha conservado. Y esto, el mejor sitio para verlo es en toda la zona del norte. Por eso, intentamos siempre alojarnos en algún pueblecito pequeñito, en casas locales sobre todo. Ya son casas que tenemos testadas con nuestra gente allí, que realmente, o sea, tienen el mismo confort, obviamente no igual que un hotel de 5 estrellas, pero que son casas perfectamente acomodadas, y con ello vamos a poder experimentar ya no solo la vida con un búlgaro y poder compartir experiencias, que al final es lo que más llena un viaje, sino también ver realmente cómo vive esta gente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos pueblos de estos que están muy dedicados aún a la artesanía tradicional. Y podemos ver procesos artesanales que se siguen manteniendo hoy en día y que no es un atrezzo como podemos encontrar en otras regiones que se ha conservado solo para enseñar al turismo. No, es que viven de ello. Entonces, yo realmente lo recomiendo mucho. Es una experiencia muy bonita, ya no solo por compartir con la gente, porque al final te acabas llevando siempre amigos, siempre amigos. Yo siempre lo digo, lo mejor que me he llevado siempre de viajar es que tengo amigos en todos los sitios del mundo. Y eso es una pasada. Y eso estaré agradecido eternamente. Y la experiencia, además, de conocer otras maneras de vida, que además de ser de hace unos años, no tan modernas, más artesanales, están mucho más conectadas también a la naturaleza, sobre todo por el entorno en el que viven, es realmente una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Y me Y desde queda... Belico también se visita la fortaleza de Zarebec. Se puede visitar también, correcto. Se puede visitar Ya, también. bueno. Es lo que os decía, se trata de una zona de origen medieval y hay muchas zonas que están muy bien conservadas. La fortaleza que comentas también es un ejemplo perfecto porque nos da una panorámica del valle espectacular. Así que si podéis o si podéis incluirlo en el itinerario por días y os encaja y os gusta además todo el tema del patrimonio histórico, yo soy un fan, recomendadísima. Muy bien. Y nos queda irnos a la costa, ¿no? Y además Sí, ahora apetece muchísimo exacto. estos días que ya se empieza a sentir el verano. Vale, Costa. Mirad, pese a lo que pueda parecer, os he dicho que Bulgaria es un país de montañas, ¿vale? Os he dicho que Bulgaria es un país de montañas, pero la costa del Mar Negro tiene, no voy a decir nada, pero tiene poco que envidiar a nuestra costa mediterránea. Y con esto os digo, o sea, y si os estáis escuchando hablar, alguien que es defensor acérrimo del Mediterráneo. Me considero hijo del Mediterráneo y me encanta. Toda la cultura mediterránea, cualquiera de los países españoles por el Mediterráneo yo soy fan. Pero tiene poco que envidiar la costa búlgara del Mar Negro a nuestras playas y a nuestros pueblos. Lo que estáis viendo en imágenes ahora mismo es Nesebar, ¿vale? Nesebar era un pequeño peñasco encima del que se construyó un pueblo y ahora, por supuesto, como veis, está conectado por una carretera. Es posible alojarse dentro del pueblo, es un pueblo precioso, no os puedo acercar más la imagen, pero arquitectura tradicional, todas las casas bajitas, blancas, con los techos de, no sé cómo se llama este material, de arcilla, no no me sale, terrisa. No sé cómo se dice. Bueno, No te lo sé. el típico techo. Para que tengáis una idea, cambio la cámara. Ahí, los dos puertos principales que vamos a encontrar en la costa del Mar Negro, las dos ciudades más grandes son Burgas y Varna. Varna con V, no como la nuestra. Pero, eso, Texas. Gracias, Sofía. Pero, no me salía. Están más atentos. Sí, exacto. Pero bueno, como os decía, pese a que Burgas y Varna son los principales puertos de esta zona del Mar Negro, yo recomiendo alojarse en este caso, o en Nesebar o en otro pequeño pueblo. Hay más, ¿eh? Os pongo dos ejemplos. Nesebar o también otro muy bonito, muy pequeñito que se llama Sozopol, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite aquí? Disfrutar de unos días de playa. Tiene unas playas increíbles, podemos encontrar playas, la mayoría bastante rocosas, pero también podemos encontrar playas de arena, aguas cristalinas. Y como os decía al principio, no se trata de un destino muy masificado. Se trata de un lugar donde van mayoritariamente a veranear búlgaros y también en proporción rumanos. Pero la gran mayoría de turista no accede a estas playas. Si bien en invierno no tiene mucho sentido, sí que vale la pena visitar estos pueblos. En invierno tendría más sentido quizá visitar Varna o Burgas por el patrimonio también arqueológico y cultural que tienen. En verano, realmente, lo ideal es irse a un pueblo de estos pequeñitos en la zona. ¿Por qué? Porque vais a estar como si estuvierais en Cadaqués, pero sin turistas.
Es espectacular. Vas a estar muy tranquilo, se come genial y además vais a tener unas playas y unos días de descanso increíble. Si bien el orden que he puesto, vais a ver que no es el orden con el que os lo he explicado no es el correcto, ¿vale? O sea, realmente haríamos Sofía, después bajaríamos por todo el centro, Plovdiv, visitaríamos los monasterios y desde Plovdiv accederíamos a la costa del Mar Negro para después poder subir a toda la zona balcánica, Veliko Tarnovo, toda la zona de los pueblos de los Balcanes y regresar a Sofía. Pero bueno, el orden de los factores ya sabemos que no altera el Nos problema. preguntan cuántos días necesitas para hacer esta ruta para conocer el país. Días. A ver, yo siempre digo lo mismo. Lo de los días es un poco relativo. Mínimo, yo normalmente recomiendo 8 días. Con 8 días te puedes llevar una idea bastante aproximada del conjunto del país y visitar todas las zonas, que es lo importante. Al final, yo entiendo que al final tenemos los días de vacaciones que tenemos y esto es importante, o sea, somos conscientes todos, estamos todos atados a la misma norma, pero realmente 8 días es lo mínimo para poder hacer un recorrido sin demasiadas prisas, porque como os he comentado, hay zonas muy marcadas. Si hacemos estancia, Sofía, Plovdiv, Costa y Norte, estamos hablando de que tenemos 4 estancias marcadas. Y os estoy diciendo 8 días. ¿Por qué os digo esto? Porque no vale mucho la pena cambiar día a día de lugar. No recomiendo mucho estar corriendo siempre dentro de un viaje. Hay que bajar un poco el nivel de nuestras vidas en general y disfrutar un poco de lo que estamos viendo. Y muchos de estos lugares que os he enseñado requieren realmente más de un día. 8 días es lo mínimo. Yo recomiendo 12. 12 sería lo ideal para hacer un viaje más tranquilo, para que tengáis tiempo de disfrutar de parques nacionales, de ciudades, de museos y también de playas, por supuesto, y también de experiencias locales impresionantes. O sea que mi recomendación entre 8 y 12 días. Nos pregunta justamente ahora, también ha salido antes la pregunta, ¿cuándo visitar Bulgaria? ¿Cuándo visitar Bulgaria? Vale. A ver, os comento. Bulgaria se puede visitar realmente durante toda la época del año. Durante todo el año, no hay problema. ¿Qué pasa? Vamos a tener limitaciones dependiendo del momento en que vayamos. Si bien es verdad que en pleno invierno no es... yo no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque si vais a esquiar es genial. Porque Bulgaria también ofrece esta posibilidad. Hay bastantes pistas de esquí. Y es un destino que realmente vale la pena porque está muy bien montado. Pero el acceso, sobre todo al norte, es más complicado, ¿vale? En Sofía es habitual que nieve, en Plovdiv no tanto, pero en Sofía sí. Entonces, si ya encontramos nieve a altitudes más bajas, imaginaos cómo va a estar la cosa en los Balcanes. Entonces, yo recomiendo visitar a partir de abril. En Semana Santa, marzo, abril, ya se puede ir perfectamente. No vamos a encontrar, sí que hace calor en verano, hace bastante calor, tienen clima bastante continental, no tanto como el que encontramos en otras zonas, pero es similar al de Rumanía. En los veranos son calurosos, las noches fresquitas y los inviernos son fríos. Pero la zona de costa realmente está genial y en el agua te puedes bañar, teniendo en cuenta que es un mar pequeño, eso está genial. Vale, perfecto. Queda respondida la pregunta de Yolanda, que nos preguntaba precisamente si hacía muchísimo calor en agosto y en septiembre. Creo que le has explicado todo el clima durante todo el año, o sea que perfecto. ¿Qué más? Bueno, me he dejado una cosita para el ¿Cuándo final. visitar? Dime. Yo quería saber eso. Bueno, nos has explicado cuándo visitar Bulgaria, pero ¿hay algún festival o alguna cosa especial que digas Sí, visita exacto. Bulgaria este mes? Aquí es donde iba. Aquí es donde iba. Bulgaria, además de, como os decía, tienen las tradiciones muy impregnadas aún en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy común que durante las festividades nacionales o las festividades culturales más importantes, la gente se siga vistiendo de manera tradicional. Hay un mercado muy fuerte, por ejemplo, de este tipo de vestidos. Y os estoy hablando de que son vestidos típicos de campesino tradicionales, pero que hay un mercado que un vestido bueno, puede llegar a costar unos 1.500 euros. Entre 800 y 1.500. Es mucho dinero, teniendo en cuenta que allí el nivel de vida es mucho más bajo que el nuestro. El sueldo medio en Bulgaria es de 400 euros, aproximadamente. Entre 300 y 400 euros rondará. Y 400 puede ser quizá el salario que puede cobrar, por ejemplo, un profesor de universidad. Para que os hagáis una idea. Entonces, un vestido de 800 euros es una inversión muy cara y tiene que ser algo muy importante para que la gente se esté gastando ese dinero. A partir de aquí, yo recomiendo un festival muy específico. Voy a recomendar 2. Os voy a poner foto de uno, ¿vale? Venga.
El Festival de las Rosas. El Festival de las Rosas es el festival por excelencia de Bulgaria. Hay que tener en cuenta que Bulgaria es el mayor productor de aceite de rosas del mundo. Y el aceite de rosas tiene aplicaciones ya no solo terapéuticas, sino también para perfumes, cosméticos. Para que tengáis una idea, la famosa colonia Chanel número 5 lleva aceite de rosas. Y el mayor productor de rosas es Bulgaria, en todo el mundo. Entonces, la festividad de las rosas, cambio de cámara, coincide normalmente entre finales de mayo y principios de junio. Cada año varía, no sé bien cómo se establecen las fechas, pero normalmente está entre finales de mayo y principios de junio. Este año, por ejemplo, era entre el 7 y el 9 de mayo, ¿vale? Nosotros teníamos planificado un grupo, pero no hemos podido sacarlo por toda la situación que hemos encontrado. Pero bueno, teníamos dos, porque teníamos dos, uno en versión vegana y uno en versión no vegana. Pues fíjate. Para el año que viene. No, el año que viene vamos a sacar los dos seguro y yo voy a ir además con él. Lo que os comentaba, vale mucho la pena visitar en esta época del año Bulgaria. ¿Por qué? Os estoy diciendo que es un festival que no es muy largo. Se trata de un festival que dura eso, 2, 3, 4 días, ¿de acuerdo? Si vamos el festival se desarrolla en el valle de Kazanlak, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante porque el festival al final consiste en toda la recogida de rosas y todo el proceso artesanal mediante el cual se destina este aceite. Si lo visitamos, además, sí que para la gente que lo visita hay actividades preparadas ya, además de folclore autóctono, para que puedan participar en todo este proceso. Entonces, es realmente una pasada. Ya no solo por la experiencia que vives en la inmersión cultural que estás teniendo, sino también porque es que vas a ver todos los campos floridos. Y eso es una maravilla. Es realmente una maravilla. Hay otro festival que os quería comentar, que es, hay un carnaval muy típico, hay un carnaval búlgaro muy típico que se celebra justo una semana después del carnaval oficial, que es posible que también propongamos una salida para el año que viene. Porque realmente también es muy curioso, es una festividad donde todos los jóvenes del pueblo se visten con disfraces muy voluminosos. Bueno, es una especie de cortejo con las chicas. Realmente también es muy curioso. Y además lo bueno es que estos festivales, cuando creamos grupos o cuando sacamos viajes, se pueden hacer tanto para individuales como para grupos, permiten no solo visitar el festival, sino que te permiten hacer un viaje entero. ¿Por qué? Porque al ser 3 días puedes estar visitando, lo que hemos comentado, capitales, parques naturales, incluso costa, seguir, que está un poquito más al norte, en la zona del Valle de las Rosas, ir a visitarlo y después ya continuar Balcanes y volver. Así que se puede encuadrar perfectamente también en un viaje regular y no hace falta solo visitar el país para este festival, o sea que te permite verlo todo. Perfecto. Nos preguntaban también si el idioma es un problema. A ver, esto es delicado, amigos. A ver, hablan búlgaro y el alfabeto es cirílico. Entonces, ¿por qué os digo esto? Lo ideal es ir con soporte, entre comillas, de una agencia. Eso es lo ideal. Con Tarana. Lo ideal es ir con Tarana. Sí, claro. ¿Qué voy a decir? Obviamente. No, pero lo ideal al final es ir con soporte de una agencia. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, tenemos un equipo allí de habla castellana, que tiene esa asistencia 24 horas. Yo siempre recomiendo, además, un viaje Fly and Drive es perfectamente viable. No hace falta tener un guía constantemente contigo, que también se puede hacer y es una muy buena opción. Y incluso también podemos tener la alternativa de tener un conductor que no sea guía. No es un viaje excesivamente caro, al contrario, es un país barato y por si no queréis conducir también se puede realizar. Pero si realizáis la movilidad Fly and Drive, realmente lo idóneo es tener un contacto por el que puedas pasar. ¿Con esto a qué me refiero? Que si hay algún problema, que si tienes que en los viajes pasan cosas, pasan imprevistos, es natural, estás fuera de, entre comillas, exacto, son viajes y te tienen que pasar estas cosas para que aprendas y para que las disfrutes también, que no tienen por qué ser malas, pero a veces va bien tener el contacto de alguien que hable castellano, y que hable castellano bien, y que esté allí además en el país, que, pues que delante de cualquier imprevisto, ya sea con el coche, ya sea con los hoteles, ya sea con lo que sea, tenga muy a mano coger el teléfono y solucionarlo todo en la lengua autóctona. ¿Por qué os digo esto? Porque si bien
en las ciudades principales, sobre todo las dos primeras que os he explicado, Sofía y Plovdiv, sí que es fácil encontrar gente que hable inglés. En el resto del país no es tan habitual. Castellano ni te cuento. Pero en el resto del país no es tan habitual. Entonces, nunca está mal. Yo siempre recomiendo, además, en todos los viajes que hagáis, allá donde vayáis, aprenderos unas palabras en el idioma local. Un gracias, un hola. Más que nada Siempre se porque cada agradece. país, exacto, y cada país además tiene sus propias peculiaridades. En Bulgaria, si yo hago así, estoy diciendo que sí. Y si hago así, estoy diciendo que Es no. que no. Entonces, está inverso. Y tonterías como estas te pueden pasar en cualquier parte del mundo. Entonces, es mejor tener un poco de soporte, un poco de ayuda a veces, sobre todo si tienes los días muy marcados y no tienes tanto tiempo para improvistos. Pero aparte de eso, ya os digo, es incluso pese al idioma, yo en ninguno de los viajes que he realizado, incluso en países donde no se habla ni castellano ni inglés, he tenido problemas para comunicarme. Lo básico, lo básico. Para comer y dormir, al final te entiendes, incluso para Sí. tomarte unas cervezas. Si le pones voluntad, al final la gente se entiende. Esto es así en Exactamente. cualquier sitio. Nos vuelven a preguntar sobre las carreteras. Ya las has comentado, has dicho que están en buen estado. Las carreteras están en buen estado. ¿Parecías a las de Rumanía? No, no. En Rumanía las carreteras son un desastre. Así de claro. Es verdad. En Rumanía realmente hace falta tener experiencia conduciendo. No recomendaría a una persona noble que se metiera en Rumanía. Pero las carreteras en Bulgaria realmente, la red de carreteras está en buen estado. La red de carreteras está en buen estado. ¿Qué pasa? Si bien sí que hay autopistas, en la zona central del país, en la zona norte vamos a tener carreteras de montaña. O sea, una cosa no quita la otra. Son carreteras de montaña, pero están en buen estado, pero no vamos a encontrar grandes carreteras como puede ser la P7 o la M5 de Madrid. No sé. Vale, nos ¿Qué preguntaba más? también María sobre la gastronomía. ¿Qué nos puedes contar? La gastronomía. A ver, os he contado al principio, ¿vale? Bulgaria es un país que tradicionalmente han pasado los 1001 pueblos por allí. Han tenido influencia. Sí, sí, es así. Han tenido muchas influencias, ya no solo de la gente que, entre comillas, los ha invadido, como los otomanos o los rusos, a su manera, sino que también hacen frontera con Grecia, hacen frontera con Rumanía. Por tanto, vamos a encontrar muchas influencias gastronómicas de muchas partes del mundo. Aún así, poniendo más específico, dos cosas importantes. Sobre todo, Rumanía es un país para ir a comer sano. Para ir a comer sano. En Rumanía la comida acostumbra a ser muy ecológica, está muy ¿Rumanía basada o Bulgaria estamos Ay, hablando? Bulgaria. Estoy liando. Perdón. Bulgaria. Normal, Sí, hemos sí, hablado de sí. las carreteras, hemos comparado. Ya me he liado. Bulgaria es un país para comer sano. ¿Por qué? Porque utilizan mucha verdura, utilizan mucha dieta mediterránea de influencia griega, por ejemplo, el queso feta, no sé. También tenemos, por ejemplo, típico pan con kebab, la carne esta que viene, de influencia turca de cuando estuvieron, pero sobre todo, dos cosas que no os podéis perder cuando vayáis a Bulgaria. El vino y el yogur. El yogur se inventó en Bulgaria. La bacteria que produce el yogur se llama, no me sé el nombre exactamente, pero contiene el Bulgarus en su nombre. ¿Vale? Si vais a Bulgaria, iba a decir de Rumanía, si vais a Bulgaria, vais a salir que vais a comer yogur a palazos. Se calcula que de media un búlgaro puede llegar a consumir unos 70 kilos de yogur anuales. O sea que os podéis hacer la idea. También tienen platos muy variados, ¿eh? Sobre todo muchas ensaladas, también hay muchos platos basados en el pan, repostería que está muy buena, quizá no es tan dulce como la contamos aquí, pero buenísima. Realmente a nivel de comida no hay ningún problema, incluso para vegetarianos, veganos, como tú, Cristina. Es un país También hay oferta. que realmente se adapta y hay oferta, realmente hay oferta. ¿Qué Nos más? preguntaba Elena del presupuesto diario. Uf, diario. Aquí me pillas un poco. Aquí me pillas un poco. Diario, yo te podría decir más o menos, Elena, cuánto cuesta un viaje aproximadamente de unos 8 días. De unos 8 días, un viaje organizado, a medida, con todo, coche de alquiler, hoteles, asistencia, rondaría entre los 900 y los 1.200 euros. Hay muchas variedades. Esto depende también mucho de tipo de coche, tipo de hoteles, ya sabéis. Al final podemos encontrar variedad de todo. Ya. Y el presupuesto al final que maneje cada uno. Aún así, se pueden hacer cosas baratas. Se pueden hacer cosas baratas. Como os he dicho, el nivel adquisitivo de un búlgaro es en comparativa con el nuestro, por ejemplo, aquí en España, es más bajo. Es más bajo. Entonces, las cosas allí no son muy caras.
Entonces, es un país que no es caro comer, no es caro comer. Dormir, como os decía, os podéis alojar dependiendo vuestras prioridades o lo que escojáis, desde hoteles boutique, que no salen muy caros, hasta hoteles de 5 estrellas que podéis encontrar. En las zonas de montaña es más complicado encontrar este tipo de hoteles, pero bueno, siempre también encontramos otro tipo de alojamientos. E incluso casas locales, que lo comentaba antes, que en el norte vale mucho la pena para vivir la experiencia local. Mira, nos pregunta Chris, ¿cuándo podremos volar allí? Y quería ¡Ja! La saber pregunta cómo ha del milenio. afectado, exacto, cómo ha afectado la COVID-19 a Bulgaria y en qué situación se encuentra ahora, si están las fronteras abiertas, no, Vale. ¿podremos ir este verano? A ver, Bulgaria, Cristina, es la pregunta del millón. Porque es Del la millón. pregunta sí, porque sale siempre, sale siempre. ¿Cuándo podremos volar? Ojalá lo sepa. No lo sabemos, no lo sabemos. La situación que tenemos ahora en Bulgaria. Bulgaria es uno de los países menos afectados por la COVID de toda Europa. Casi no tienen casos, casi no han tenido casos y la incidencia ha sido mínima. ¿De acuerdo? Se van a empezar a abrir ya las fronteras a partir de mediados de junio para determinados países. No para Que no será todos. España. No lo sé, no lo sé, no. Es que depende ¿No lo mucho. sabemos? No lo sabemos aún, no lo sabemos. De hecho, es que, bueno, esta tarde, hace un rato, estoy en contacto. Ivanchu. Pinta chungo, sí. Pinta chungo un Barcelona-Sofía el 23 de junio. No, no lo tengo claro, ¿eh? O sea, no te voy a asegurar nada porque no lo sé, pero más que nada porque no sé las restricciones que hay en los aeropuertos ahora mismo, porque hasta donde yo sé, el aeropuerto de Barcelona está bastante cerrado, ¿vale? Sí. Entonces, una cosa es que se abran fronteras y otra cosa, tenemos que bascular aquí las dos partes. Lo que tenemos a nivel nacional, lo que nos permite el gobierno, tanto a nivel de movilidad como a nivel de que gente venga, y lo que permite otro país. Entonces, ya no dependemos solo de la situación de cada país, sino que dependemos también de lo que nos dejen hacer a nosotros. Entonces, estamos un poco a la espera. Desde Taraná somos muy prudentes. En cuanto se pueda, no tengáis duda de que si no es por las noticias, os vais a enterar por nosotros. Eso no tengáis ninguna duda. Pero de momento tenemos la misma información que vosotros. Estamos a la espera de que den pasos. Sabemos que también se están intentando levantar pactos a nivel europeo para resaltar el turismo durante este verano. Así que sí, la incertidumbre es seria, es seria. Sí, lo Y, sabemos. y estamos, bueno, hay una campaña por aquí que corre, que también estamos ayudando, que es Locos por Viajar, y estamos todos deseando que esto tire adelante, pero ya os digo, aún así, como os decía, Bulgaria post-COVID es un destino genial. Es un destino genial porque además de que ha tenido muy poca incidencia, además de eso, hay que tener en cuenta que la modalidad de viaje que se acostumbra a realizar allí no incluye aglomeraciones de gente, que normalmente va a ser, yo creo que lo más delicado que vamos a tener a partir de ahora. Y si a eso le sumas que una de las opciones más viables y la que siempre recomiendo es la que hacemos de Fly and Drive con asistencia 24 horas por nuestro equipo, oye, genial. Además, nuestro equipo está al tanto de las medidas que tiene que tomar, de desinfección de los coches, los hoteles están muy concienciados. Que sepáis que en Bulgaria, por ejemplo, ya han entrado en vigor las normas que tienen que seguir los hoteles, ya están abiertos, por supuesto, y tienen unas normas muy estrictas para seguir en cuanto a temas de desinfección y distancia social, ¿vale? El gobierno está haciendo ya, o sea, lo lleva muy controlado. Hace visitas a los hoteles, incluso a los más pequeños, para que todas estas normas se cumplan. O sea, que a nivel de seguridad sanitaria, Bulgaria es un destino chapó ahora mismo. Bueno, ahora mismo, en cuanto nos dejen, oye. Y en cuanto podamos volar, pues Bulgaria. Exacto. ¿Cómo ves el sector del turismo a raíz de esta pandemia? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué ¿Cómo veo el expectativas sector del tienes? turismo? ¿Qué expectativas tengo? Yo, mira, el sector del turismo lo vinculo un poco, si te digo sincero. Me gustaría, te voy a hablar un poco de mis expectativas y de lo que me gustaría. Expectativa, va a ser un turismo quizá no tan de masas, sino que vamos a tender hacia algo más personalizado, más mimado, más a medida, porque el mundo lo requiere. Quizá no vayan a poder ser posibles estos viajes o estos grupos de 50 personas. Esto se va a tener que acabar. Y mezclado un poco con lo que me gustaría que el turismo a partir de ahora, y creo que también va a tirar por allí, tirásemos un poco más hacia la naturaleza. ¿De acuerdo? Hacia la naturaleza, hacia un poco más de sostenibilidad, que, bueno, como ya sabéis todos, en Taraná hace muchos años que estamos trabajando este tema, tanto la sostenibilidad como la responsabilidad social, y un turismo más responsable y más lento. Me gustaría que fuera un turismo más lento. No me he cansado de repetir muchas veces
con la gente que hablo, incluso las entrevistas que he hecho aquí, que quizá tengamos que bajar una marcha y empezar a plantearnos que no tenemos que correr para ver un país. Quizá no hace falta estar, no sé, qué sé yo, 12 días o 15 días en Tailandia e intentar ver todo el país. Quizá deberíamos visitar 2 veces ese país para verlo bien. Y ya no solo porque el impacto ecológico va a ser menor, vamos a tomar menos aviones, sino también porque nos vamos a estresar menos. Nuestro ritmo de vida, sobre todo los que vivimos en ciudad, ya es alto. Estamos acostumbrados al estrés, estamos acostumbrados a bueno, la frénesis de la ciudad. Y quizá en los pequeños momentos de respiro, de este placer que tenemos, que parece como un lapsus en nuestras vidas, que es viajar, no tengamos que emular tampoco eso. Porque a veces parece que vas de vacaciones, tienes que ir corriendo de un sitio para otro, visitarlo Tienes todo. que verlo todo, hacer fotos a todo, subirlo todo a Instagram. Claro, y crecer no hace falta. Quizá pues es mejor que destinemos pues al norte de un país, cualquiera, me da igual. Pues el norte, visitarlo tranquilamente, el sur, visitarlo tranquilamente. No sé, una visión que tengo particular y que me gustaría que un poco se tradujera en eso, que cambiamos un poco la mentalidad de tanto correr y empezáramos a vivir un poco más conscientes y para eso lo único que podemos hacer es reducir la velocidad y bajar un poco e impregnarnos de todo lo que este vasto mundo tiene que ofrecernos. Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más, nos acercamos a la hora. Nada, que, ostras, pues no sé, déjame pensar. No sé, que Bulgaria os espera a todos los que tengáis ganas de ir. Iván Chuco, ovni comunista. No lo conozco. No sé de qué estás hablando. Si me hablas de... Sí, te lo digo así, claro. No, esto no lo conozco, me has pillado. Todo lo que sea comunista, Sofía, mira, ahora que sale el tema este. Sofía, por ejemplo, es una ciudad que es de muchos contrastes, porque yo os he dicho, podéis encontrar mezquitas, sinagogas, podéis encontrar iglesias ortodoxas, podéis encontrar edificios de un corte comunista muy marcado. Ahora ya no están, pero antes había una estatua de Lenin gigantesca en medio de la plaza central, la estrella roja en lo alto del edificio del Partido Comunista, todo esto lo han quitado, han puesto, por ejemplo, una estatua de la Libertad, creo que se llama, pero sigue habiendo mucho, se sigue mezclando toda esta esencia comunista con la tradición antigua y también con bueno, pues con la modernidad que hay ahora mismo. Y a mí esto me encanta, ver tantos contrastes y tanta diversidad que al final representa el mundo entero, porque sí que somos muy diferentes o muy iguales también, pero también lo bonito al final es esto, encontrar cosas diferentes allí donde vayas. Y no sé si alguien tiene Muy alguna bien. pregunta más. Bueno, aquí comparten tu reflexión final y Luz, Banchu Luzpa. te... Ah, mira, Ivanchu me lo apunto te porque pasará. no lo conozco. Puedes Bueno, seguir Nike. a Alex si no lo sigues y escribir, Sí, que te exacto. escriba directamente. Bueno, no me acuerdo de eso. A quien quiera, me podéis escribir tanto vía Instagram de Taranná, por la web de Taranná. Seguimos operativos. Aquí, para nosotros, ahora mismo estamos, que no podemos ayudar a la gente, pero no podemos ayudar a viajar ahora. Pero para todo lo demás, seguimos operativos. Así que el que necesite cualquier cosa, que nos escriba, que seguimos en activo. Exacto, estamos preparando todo para cuando se pueda viajar, poder conocer estos maravillosos países. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Nos hacen más preguntas, por favor, que se pongan en contacto contigo y Sí, me lo lo digo enviáis por porque privado. ya nos quedan 6 minutos para las 8 y esto se nos va a cortar. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Y el próximo directo, el viernes, que Alex estará en esta parte de la pantalla. Yo ¿Y a dónde subiré nos otra vez vamos? para arriba. Namibia en coche. Buah. Vais a Otro flipar. destinazo. Vais a flipar. Porque se trata de un país increíble, además. Unos safaris, el desierto de Namibia es espectacular. Ciudades abandonadas que se ha comido el desierto. Bueno, Juan Fernando se explicará. Pero vais a alucinar. Muy bien, Bueno, un pues abrazo. muchísimas Muchas gracias, Cristina. Nos vemos Y pronto si nos dejan. Sí, sí. Y te doy un abrazo ya real. Venga. Venga, que vaya muy bien. Cuidaos Muchas todos mucho. Un gracias. abrazo. Hasta Hasta luego, luego. chao.